capítulo 37 en adelante. En esta mañana vamos a estudiar un poquito de José. Así Dios me lo hizo saber la semana pasada. Había un mensaje dentro de mi corazón y Dios lo estuvo trabajando en todos estos días. Y ayer, como dicen por ahí, dio a luz. Así que vamos a estar hablando de lo que es la prueba a la bendición. Así que nos presentamos delante del Señor, dándole gracias, dándole honra al Señor Dios Todopoderoso. Te alabamos y te glorificamos, Señor Jesús. Gracias por habernos permitido estar aquí ante tu presencia. Y te presentamos a la iglesia que está quebrantada en sus hogares, Señor Jesús. Te pido que seas tu mano poderosa, poniéndola, Señor, en el pecho, en la cabeza, en donde cada hermano y hermana necesiten la sanidad en esta hora, Señor mi Dios. Y yo te doy gracias por lo que tú vas a hacer en esta mañana. Yo te doy gracias por lo que tú vas a seguir haciendo, Señor, en esta amada congregación, Señor mi Dios, en donde tú habitas, Señor amado, en donde tú haces como tú quieras hacer, Señor Jesús. Y te damos gracias, te damos honra y te damos honor, Señor amado, porque solamente a ti te pertenecemos, mi Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Amén y amén. No se me siente, va a estar un tiempito sentado y sentada. Y la palabra del Señor dice así. Génesis capítulo 37, de versículo 1 en adelante. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a sus padres acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Como coloquialmente en Puerto Rico se le dice, era el chota de la familia. Siempre hay uno. Versículo 3. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y la forma en que lo contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño de nuevo y se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es este?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco después, los hermanos de José fueron hasta Siquén para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llegaba un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquén, apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos.
Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo a Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esta zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe dónde está apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y ahí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, los reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tomaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos a matarlo y tirémoslo en una de una cisterna. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Amén. ¿Se puede sentar? Voy a hacer un recorrido por la vida de José por encimita, con algunos temas, y con algunos, déjeme cerrar esto, me vine sin notas, pues porque así el Señor está trabajando conmigo, sin notas. Y cuando yo voy a las Escrituras, me doy cuenta que yo tengo un joven de 17 años. Imagínense cuando usted tenía 17 años. Yo me acordaba en casa, yo estaba en el grado, creo que estaba en 11, ya era novia de Luis y vivía feliz. Y este joven vivía muy feliz y más aún porque a pesar de que su mamá había muerto en el parto de su segundo hermano, del hermano Benjamín, él vivía feliz, tranquilo, y como que no le importaba lo que opinaran sus hermanos de él. ¿Usted sabe por qué yo llego a esta conclusión? Porque cuando tú llegas y le cuentas a tus hermanos esta clase de sueño, que muy joven al fin muchas veces no entiende lo que está pasando, él libremente lo cuenta. Y he escuchado en muchas ocasiones, mira, no cuentan los sueños, porque mira, no se da. Y yo no creo eso, porque los sueños se dan cuando son de Dios. Así que si usted se siente en la libertad de hablarlo con alguien de confianza, no al mundo entero. Y en el mundo entero me refiero a las redes sociales, porque ahora podemos llegar a diferentes sitios por medio de las redes sociales. Y usted quiere decir lo que usted soñó, pues hágalo. Este muchacho de 17 años él simplemente declaró esos sueños y era Dios trabajando con él. Y cuando Dios quiere trabajar contigo, trabaja de diferentes maneras. Empiezas a soñar, empiezan a sucederte cosas inusuales que tú no entiendes. Y Dios te va preparando desde que tú tienes conciencia. Aún desde pequeño, yo hablando en muchas ocasiones con mis sobrinas, ellas me cuentan experiencias que han tenido con el Señor y es Dios trabajando con ellas para su llamado y para su ministerio. Y aún nosotros viéndolas a ellas, en los talentos, los dones por los que ellas van caminando y aún ellas haciéndolo sin darse cuenta, nosotros los adultos decimos, y empezamos a orar y Dios a nosotros nos muestra el llamado de ella es esto, el llamado de él es esto, y así sucesivamente, porque eso es lo que tienen que hacer los padres, orar por sus hijos, cuidar por ellos, velar que el ministerio que Dios le ha sembrado a ese hijo o esa niña se cumpla. Y no estar viviendo con los afanes de la vida, de qué voy a comer, qué me voy a vestir, porque cuando estamos en el Señor, Dios todo lo provee, ¿sí o no? ¿A usted le ha faltado algo en su casa? Tenemos techo,
tenemos vehículos que nos llevan y nos traen. Y aún en medio de la necesidad, Dios siempre ha estado con nosotros. Y lo que me llama a mí la atención es de este muchacho, lo contaba tan y tan tranquilo. Y él no sabía lo que estaba hablando. Y muchas ocasiones Dios trabaja con nosotros y nosotros, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos en la iglesia, nosotros no sabíamos lo que estaba pasando en la vida de nosotros. Simplemente Luis y yo íbamos enfocados a lo que queríamos y no queríamos que nada se dañara. Muchas veces nos decían, mira, tengan cuidado que tú puedes salir con una barriga. Y yo decía, yo estoy enfocada en lo que yo quiero. Yo tener un hijo es dañarme los planes que yo tengo, porque yo tenía 17 años que yo tengo. Y mi meta siempre fue estudiar cardiología. Eso era lo que ardía en mi corazón. Yo entré a través de la microbiología, cogía diferentes electivas, porque eso era lo que ardía, lo que ardía en mi corazón. Y ya Luis había hablado de su testimonio. Y eso era lo que yo quería, eso era lo que yo anhelaba. Y para mí fue muy frustrante cuando Dios me dice que no voy a ejercer aquello por el cual yo estuve estudiando. Miren, no era fácil. Una clase de química yo estaba 3 horas y en un laboratorio de química yo estaba 4 horas. Para que cuando Dios te dijera, mira, para allá es que tú no vas. Uno realmente, a mí el corazón se me... Yo dije, pero ¿cómo es posible? Los que me conocen saben que yo soy muy... Y Dios me tiene tranquilita y relax. Pero mis hermanos dicen que cuando yo me enciendo, ellos me dejan el espacio. Yo le decía, pero ¿cómo es posible si yo hasta para terminar mis estudios tuve que hacer hasta préstamos estudiantiles? Porque eso era lo que yo quería. Eso era lo que yo anhelaba. Y yo le contaba a Luis los sueños que yo tenía. Yo decía, fíjate, si no llego a hacer esto, porque a mí me gustaría estar en una comunidad pobre. Ya yo tenía mis planes hechos de atender a estos viejitos que sufren tanto. Eso era lo que yo quería. Yo le decía a Luis mis sueños cuando Dios me dijo que no. Y yo me vi retratada en esto. Por eso es que el título llama de la prueba a la bendición. Dios nos va a estar probando. A ver dónde está nuestro corazón. Y muchas veces nuestro corazón está muy lejos de lo que Dios tiene con nosotros. Y más para un joven de 17 años, ¿qué va a estar pensando? Él estaba soñando, sus hermanos le llamaban el soñador. Y muchas veces nuestra familia nos llama, mira, por ahí viene la que sueña, la que quiere. Y yo me veía así, no, porque yo planificaba, yo soñaba lo que yo quería hacer. Y cuando llego al evangelio a los 21 años, no, mentira, a los 21, sí, a los 21, porque a los 23 fue que, para colmo Dios me dice que me tengo que casar a los 23. Así que a los 21 años yo decía, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Fue muy difícil. Y cuando tú vas escuchando lo que Dios quiere en tu vida y vas pensando, no, espérate, es que esto es lo que yo quiero. Sin embargo, esto es lo que tú me estás llamando. Y entramos inclusive a muchas negociaciones. No, pero imagínate, sí. Pero fíjate, porque yo lo hice. Yo le dije, chico, pero déjame ejercer lo que yo estoy estudiando, aunque sea no llegar a la medicina. Y porque realmente yo no quería ni siquiera ni ganar tanto dinero. Miren la mentalidad de uno. Yo lo que quería era ayudar a esas personas porque yo empecé a ver a la vejez lo difícil que se le hacía llegar a una cita médica o pagar los medicamentos o llegar. Y eso a mí como que me afectaba. Yo veía la situación de mi abuela, que a pesar de que tenía sus condiciones, tenía sus planes médicos, pero yo decía, uno puede poner ese granito y uno empieza a negociar con Dios. No fue el caso de José.
José libremente iba, le choteaba a su papá lo que estaban haciendo sus hermanos, como todo joven lo hace, que empieza a chotear. ¿Cuántas veces yo no choteé a mis hermanos? ¿Cuántas veces ellos a mí no me chotearon? Nos chantajeábamos los unos a los otros, porque yo chantajeaba a mis hermanos y le decíamos, si tú no me das dinero, yo voy a decirle a mami y a papi y esto y esto y esto. Y ellos tenían que pagar por mi silencio. Jóvenes al fin. Y que mucho criticamos a los jóvenes. Se nos olvida que nosotros fuimos jóvenes. Les exigimos demasiado a los jóvenes. Y muchas veces los jóvenes se comportan mejor de lo que nosotros nos comportamos a su edad. Muchas veces les exigimos lo que nosotros como en esa edad ni siquiera hicimos. Y entonces ponemos las excusas, es que yo no quiero que te pase nada. No, es que tú estás imponiendo. Y José, el papá, le mandó a hacer una túnica. Imagínense, el papá alimentaba el comportamiento destructivo de romper la relación de los hermanos. Porque la Biblia me dice bien claro que Jacob adoraba y amaba a José más que a sus otros hijos. Qué fuerte está eso. Que los hijos sepan que hay un favorito. Y eso yo lo he visto en familia. Y yo he visto el daño que se hacen en los hermanos. El odio que, inclusive los abuelos. Yo he visto eso. En mi familia yo lo vi. Pero simplemente el amor que teníamos los hermanos era más fuerte que, pues, yo iba a sacarle provecho a eso. Y eso era lo que hacíamos dentro de la relación. Pero es bien fuerte y es un comportamiento muy destructivo que una mamá, un papá, una abuela, un abuelo, un tío, una tía tenga preferencia con uno de los chiquitos porque empiezan los celos, empiezan las envidias y los niños están viendo eso. Quizás a uno le dan chuleta y a los demás le dan pollo. Quizás a uno le dan un chocolate y a los otros le dan un bombón de menta, de esos que regalan en los restaurantes. Y realmente eso es algo feo, pero se está viendo. Y cuando seguimos viendo la vida de José, que él va y los hermanos le llaman, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Vamos a salir de este sueño, de este muchacho que sueña tanto, pero que la misma vez dentro de su sueño nos está humillando, para que usted vea qué fuerte que el hermano o los hermanos le tengan coraje a otros hermanos. Yo meditaba cuando decían que, cuando en la escritura me dice a mí que sus hermanos nunca tuvieron una palabra de aprecio por José. Simplemente lo maltrataban. Y el papá mirando todo esto y se hacía de la vista larga. Cuando el primer responsable era el papá. Y José, los hermanos decidieron, pues mira, no matarlo, vamos a tirarlo a una cisterna. Y ahí es que empieza el proceso de José. Cuando te tiran en un pozo que tú no sabes para dónde vas a ir. Y muchas veces la prueba comienza cuando llega esa llamada de tu jefe un viernes a las 5 de la tarde que te dice te quedaste sin empleo. Ahí comienza un pozo. Ahí comienza un pozo en donde tu esposa te dice no quiero estar más contigo, quiero el divorcio. O viceversa. Empieza un pozo cuando el hijo te da una noticia que tú jamás hubieses esperado. Ahí empieza el pozo. Pero que en esta situación Dios permitió que estuviera esa cisterna, eran pozos, eran como, no son las cisternas que tenemos ahora mismo en los patios, ¿okay? Eran buquetes.
lo tiraran ahí porque los sueños de José eran del Señor y se tenían que cumplir. Pero tenía que haber primero una preparación. Y la preparación en el ministerio duele. La preparación no es como tú entiendes. La preparación es como tú quieres. La preparación es como Dios así lo ha puesto y ha diseñado para ti. Y tenemos la mala costumbre de cuestionar, de atrevernos a cuestionar a Dios. Esto es algo que yo no puedo entenderlo. Porque cuando tú te das la tarea de conocer y relacionarte con Dios, tú no tienes la cara fresca, y perdone la expresión, de cuestionar al Señor. Porque tú sabes que lo que Él está haciendo en tu vida, al final va a terminar en una bendición. Pero nos atrevemos a cuestionar y a decirle, no, pero es que las cosas no son así. A mí tú no me puedes tirar a un pozo porque yo soy Brenda. Y Dios abajo me está diciendo, ¿tú eres quién? Sí, yo soy Brenda. Ok, vas para el pozo, vas para la cisterna, porque yo necesito sacar de ti todo aquello que no me agrada y te tengo que preparar para lo que viene. Pero Dios tiene prisa en muchas ocasiones contigo y tú con cuestionarle y ponerle el pare, poner los frenos. Mira, espetamos las uñas en el piso, no me muevas de aquí. Y tardamos en el proceso que Dios ya se supone que esté corriendo contigo. Yo lo hice. Luis y yo lo hicimos en un momento dado de nuestra vida. Paramos y nos sentamos y nos molestamos y le cuestionamos al Señor. Yo no te voy a predicar algo que yo no haya vivido. Y no fue hasta que Luis y yo tomamos la decisión de decir, no, hasta aquí. Yo no puedo vivir sin Dios. Realmente el que lo conoce se da cuenta que no puede vivir sin Dios, no puede. Es que tú no puedes. Te falta ese vacío, el que tú, esa relación, el contra, Señor, hace tiempo tú no me hablas, ¿qué pasa? Estoy haciendo algo mal. No, nosotros somos en ocasiones los que le ponemos trabas. Simplemente él gritaba por auxilio cuando estaba en ese pozo, cuando estaba en esa cisterna, para que lo sacaran y sus hermanos se hacían de la vista larga. Y no lo mataron, pero lo vendieron. Y él empezó con crisis desde su casa, con rechazo. Mis hermanos me odian, el único que me ama es mi papá. Así que me tiran en un pozo y para con mis hermanos que no me quieren, no me matan, pero me venden. Y me venden a unos primos, porque fueron unos ismaelitas. Acuérdense que Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hermano de Ismael. Así que los venden los familiares, hacia los familiares. Mire, lo vendieron yo busqué por acá, 80 onzas de plata. ¿Ok? Eso era lo que para ellos valía su hermano. 80 onzas de plata. Busque, no le digo que lo pese en líquido porque es diferente, pero pese más o menos algo que usted tenga para que usted vea lo que son 80. Que quizás usted dirá, sí, pero quizás para ese tiempo era mucho. No importa si es mucho o poco, estoy vendiendo a mi hermano. Estoy vendiendo aquello porque no entiendo lo que Dios está haciendo con ellos. No me pongo a pensar y no oro al Dios del cielo decirle qué está pasando, que tiene sueños extraños. Porque su papá, leímos en la Biblia, que se quedó pensando qué estará significando. Mira si la depresión de Jacob por la muerte de Raquel fue tan fuerte, porque se le murió Raquel y después se le murió su papá, que él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Él no se daba cuenta, él no entendía los sueños. Y a veces nosotros nos está pasando cosas y nosotros nos estamos quejando en vez de estar preguntándole al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? Y tenemos que entonces José
Para colmo, es vendido como esclavo. Y todo es en el propósito del Señor. Y en ningún momento, mire que yo leí la Biblia, busqué comentarios, a ver si José se quejó. Y yo no encontré ninguna queja de José. Se quejó, no se quejó y fue y llegó a la casa de Potifar. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 39. Allí donde estaba José, estaba Dios. José estaba lleno de gracia. José nunca, hasta ahora, en lo que yo pude leer, no hubo una queja en él. Y José, Potifar, jefe de, deje que yo leí tanto, Potifar, capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. José, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amigo, de su amo egipcio. Qué brutal está eso, que te fuiste de la casa, te sacaron, te arrastraron de tu casa, de tu parentela, tus hermanos te venden, pero Dios estaba con José. Y José lo sabía, y Potifar también. Tan es así que lo puso para que arreglara y estaba a cargo de toda su casa, excepto de su esposa. Y él sabía que todo lo que tocaba a José estaba bendecido. ¿No le ha pasado a usted la bendición que molesta, así la llamamos nosotros? Que estamos en un supermercado o en una góndola solito. Entramos nosotros y se llena la góndola. Vamos a una gasolinera y está vacía. Llegamos nosotros y se llena. En las vacaciones nosotros fuimos a una tiendita en Guabate. Yo siempre voy, esa es la meca mía. No es tanto el comer lechón y eso, no. Yo como rápido y lo que como es pollito y nos vamos para la tienda. Ya la dueña me conoce. Yo, ¿cómo está? Ya vine este año. Vengo a buscar mis sortijas. Y estamos solas y de momento se empieza a llenar. Y mire, esto es bien chiquitito. Y yo hago como que, ay Dios mío, la bendición que molesta. Dios está con nosotros. Y en ocasiones, en muchas ocasiones que le hemos dado la espalda, todavía Dios está con nosotros llamándote. Y llamándote y llamándote. Pero mientras tú estás en la bendición del Señor, viene la prueba. Y la prueba le llegó a José. Le llegó porque la esposa, su ama, mire, puso los ojos en un muchacho que me dice la escritura que era apuesto y bien fornido. ¿Qué fornido? Pues era fuerte. Era un muchacho que no, en este tiempo no hacía pesas, pero parece pues que el caminar se mantenía, mire, se mantenía, ¿ok? Pues ella puso los ojos en este jovencito. ¿Qué problema hay? Que ahora los maridos quieren cambiar a las esposas por alguien nueva. O la esposa quiere cambiar por un jovencito. Cuando ese matrimonio desde un principio, ayer yo le estaba comentando a Luis, qué fuerte es. Estábamos hablando de un divorcio, no me acuerdo de quién era. Que yo le decía, Diache Luis, qué fuerte es que tú, contándole una película. Porque se muestra que desde muy joven están luchando para levantar un negocio y al final él no le fue infiel ni ella tampoco, pero por el comportamiento de él, ellas buscaron ayuda, pero ella como que dijo, vamos a terapia matrimonial, pero él no quiere cambiar, ya me cansé. Y yo le decía a Luis, qué fuerte es que desde joven estén trabajando en algo común y que ya cuando estén adultos, que es cuando estén más sólidos, supuestamente,
Porque el matrimonio de hoy en día se enfoca tanto en los hijos que cuando los hijos se van, quedan dos desconocidos. Porque le hemos dado prioridad a los hijos en vez del matrimonio. Y yo te quiero decir que mi prioridad es mi esposo. Y la prioridad de mi esposo tengo que ser yo. Lo segundo, los hijos. Cosa de que cuando mis hijos, porque no se van a quedar contigo. En casa a mí me decían que yo tenía que, volar. Y yo, pues claro, yo siempre he querido volar desde chiquita. Yo siempre, mi sueño fue desde chiquita irme. Pero pues, Dios me dio a Luis, me amarró a los 16 años. Así que no me podía ir. Entonces intenté ahí. Luis, vámonos. En la universidad le decía, vámonos, seguimos estudiando allá afuera. Ese hombre cuando Dios le habla es firme. Y yo, ok, pues nos quedamos. Y yo le decía, le seguía contando a Luis, es que mire estos matrimonios donde empezaron como el dueño de Amazon. Ellos empezaron en la marquesina de la casa, vendiendo libros. Ahora se hicieron multimillonarios y se divorciaron. Y yo digo, Dios mío, pero se fajaron los dos, trabajaron los dos fuerte para al final terminar separados. Y yo le decía, es que esto no tiene sentido. No tiene sentido. La falta y esto no solamente pasa en el mundo allá, eso está pasando en nuestras iglesias. Y pasa más común de lo que pensamos. En donde hombres le imponen a sus esposas la manera de vestir, pero ellos se visten ahí bien lindo, pegadito. Bien lindo. Y la esposa tiene que estar tapada desde el cuello hasta los tobillos y hasta las muñecas. Y entonces miran a otras mujeres y viceversa. Entonces, ¿dónde está ahí? Dejaron algún momento de caminar juntos, pero sobre todo en algún punto de su vida dejaron al Señor. Porque cuando yo estoy caminando con el Señor en todo tiempo, mis ojos tienen que estar en el Señor y en el esposo que Dios me dio o en la esposa que Dios me dio. Pero lo estamos viendo de una manera en donde, como dice la pastora Brenda Arroyo, me hicieron un trading por una jovencita. Y seguimos viendo que José en ningún momento se dejó seducir. Él tenía los valores bien puestos. Porque yo me imagino que él decía, es que si yo caigo, me van a matar. Porque todavía él no sabía para dónde él iba. Me van a matar. Y tan es así que esta mujer, como no pudo obtener lo que ella quería, pues lo acusó y José entonces lo llevaron a la cárcel. Pero todo esto era una prueba del Señor. José estuvo más o menos, según los comentaristas, él llegó a la casa de Potifar a los 18 años. Estuvo trabajando 1 año. Y a los 18, para la cárcel. Usted se imagina un joven en la cárcel. Un joven que lo que hizo fue su trabajo y fue culpado. Porque es que cuando usted está haciendo las cosas del Señor, va a llegar la tentación. Y en muchas ocasiones, cuando llega la tentación y usted se para como cristiana, como cristiano, o hijos e hijas de Dios y dice, no, esto es aquí, esto es así, usted va a tener problemas. Porque hoy en día el mundo a lo bueno le dice malo y viceversa. Ahora nos llaman a nosotros los anticuados. Los cristianos son unos anticuados. Yo no soy anticuado, yo simplemente decidí en mi vida servirle al Señor. Y si las reglas del Señor es que, por ejemplo, yo no fume, yo no voy a fumar, eso es bueno también para mí. Si lo que me dice es, no te muevas para allá, como en tantas ocasiones yo traté de moverme,
Y Dios usó a ese hombre, pero en un momento dado, ya cuando estábamos firmes, que Dios nos venían invitaciones para salir fuera de Puerto Rico, ahí nosotros decíamos, no, es que no es el momento, no es el tiempo. Pero si hubiésemos estado desenfocados, nos hubiésemos ido. Nos hubiésemos ido y nuestro matrimonio estuviese destrozado y no estaríamos aquí. Porque nuestro matrimonio depende del Señor. Y yo no sé por qué en esta mañana yo estoy hablándole tanto a los matrimonios. Porque hoy en día el matrimonio, en la familia se compone primero de esposa y esposo. Y después viene la descendencia. Pero en muchas ocasiones les damos prioridad a la descendencia. Muchas veces le damos prioridad a nuestro trabajo. Mire, le damos prioridad a nuestros animalitos. Yo tengo 2 hijos, peludos de 4 patas, que yo digo, Dios mío, pero ¿qué yo hice? En un momento dado, ¿qué decisión? ¿Qué decisión? Porque por lo menos los hijos crecen, pero los perros, eso no madura. Y el último que uno compra no madura. Y le damos prioridad a tantas cosas antes de lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso es que también en ocasiones nos metemos en problemas. Pero José se mantuvo firme y en la cárcel Dios estaba con él. Todo lo que tocaba a José estaba con él. Dios estaba con él. Y José, según los comentaristas, estuvo 10 años. Mentira, estuvo 12. Pero los primeros 9 años estuvo allí hasta que el copero y el panadero llegaron a la cárcel y tuvieron un sueño. Y Dios le dio dones de interpretación. Y Dios le interpretó los sueños. Porque José no se enfocó en la prueba. José se enfocó en, ok, estoy aquí, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Y a muchas ocasiones estamos aquí en la iglesia. Señor, yo estoy aquí, pero yo estoy pensando que yo no sé cómo yo voy a llegar hasta fin de mes. Señor, yo estoy aquí, pero yo no sé qué va a pasar con mi hijo o con mi hija. Señor, yo estoy aquí, pero yo no sé lo que va a pasar con mi matrimonio. Y yo te aseguro a ti que cuando tú le das el primado al Señor en todo, Dios se encarga, como se encargó con José. Y siguió José hasta que vino estos 2 caballeros y tuvieron el sueño y los sueños fueron muy atinados a la interpretación que José le dio. Y el copero se olvidó de José, pero Dios no se olvidó. Y en ocasiones pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Señor, ¿qué yo hago todavía metido en esta cárcel? Señor, ¿qué yo hago todavía con esto? Señor, ¿qué yo hago aquí todavía? Que no veo nada, todo se ve oscuro, no veo la luz al final. Pero yo te quiero decir que José tuvo que pasar por todo esto para llegar a ser el gobernante. Tú no puedes llegar a ser un pastorado de la noche a la mañana sin un proceso porque vas a fracasar aunque tengas el llamado. Igualmente el evangelista, igualmente el maestro. Pero el pastor que tiene la responsabilidad tiene que pasar por muchas situaciones para poder llegar a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Si Luis y yo hubiésemos llegado, nosotros nos dijeron que íbamos a ser pastores, qué sé yo, a los 6 meses. Al mes de pastor, jamás hubiésemos estado aquí. Y cuando vemos a José en esto, cuando único se le escucha hablar a José, además de decirle no a la esposa de Potifar, fue con el copero. No te olvides de mí. Dile lo que pasó. Y usted sabe qué, pasó 2 años más. Y 2 años más encerrado. Quizá usted diga, ay, 1 añito se va rápido. Pero encerrado. No estábamos desesperados en el COVID cuando nos encerraron. Que estábamos amargados. Que empezamos a activar
la tecnología, el Zoom, más el FaceTime. Mira, a mí me sorprendió una vez que mi papá me llamó por FaceTime. Y yo dije, papi, por FaceTime. Eso me sorprendió. Pero empezamos porque encerrado todo es terrible. Y cada vez que nos amenazaban, los voy a encerrar. Mira, usted no sabe cómo yo me ponía en casa. Me tenían hasta aquí. Entonces yo llamaba a mis hermanos, ¿cómo están? Pues aquí estamos haciendo esto. Y yo, diache, yo aquí encerrada y ustedes allá con libertad. Pero yo tuve que entender que el sistema de salud de Puerto Rico no se puede comparar con el sistema de salud de allá. No es el mismo. Yo tenía que entender que yo no salí, yo cuidaba a aquellos que yo amaba. Cuidábamos a la iglesia. Por eso se le dice a la iglesia, mire, si usted tiene algún síntoma, dígamelo, oramos por usted, pero quédese en su casita, porque nos tenemos que cuidar los unos con los otros. Amén. Y encerrado, mire, usted no sabe, empezamos a comer. Estábamos aburridos. Y por lo menos nosotros estábamos encerrados en nuestros hogares. Este hombre estaba en una cárcel. Pero Dios estaba con él. Y encontraron el favor. Toda gente que lo veía decía, este es diferente. Y se atrevieron, mire, tan es así, que esto fue algo que a mí me gustó. Déjeme buscarlo. En el capítulo 40, versículo 7. Vámonos desde el 6. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. Esto a mí me llamó la atención, porque en medio de la cárcel, él dejó de mirarse él para ver la preocupación de dos hombres. Y nosotros muchas veces estamos hasta bien y ni nos preocupamos por nuestra hermana, nuestro hermano. Aún en medio de la situación que estamos mal, no nos preocupamos, vamos a ser honestos. El cristiano de hoy en día se ha convertido en egoísta y en chango. En chango me refiero a que es como que se queja por todo. Como que todo, la generación, como dice ahora, la generación de cristal, todo me duele, siempre estoy cansada. Y uno se queda como que, pues, ¿cansada de qué? Si te pasas durmiendo. Pero bueno, él notó que estaban preocupados. Empezó a darse cuenta que habían dos personas que estaban en la misma condición. Miren, no llevaba más que un año en la cárcel, no llevaban tanto. Y José ahí, cansado, en una cárcel, vio a dos personas preocupadas. Y estas personas, porque tú no le cuentas tus problemas a todo el mundo, ¿o sí? Bueno, hay gente que las cuenta en las redes sociales, pero la mayoría de la gente no cuenta sus problemas a todo el mundo. Y simplemente él le dice en el versículo 7, ¿por qué se ven tan preocupados hoy? ¿Qué les pasa? Un buen hijo y una buena hija de Dios se despoja de uno porque sabe que Dios está trabajando con uno en la casa, pero cuando vamos a la iglesia vamos a estar preocupados por nuestros hermanos y hermanas, aún en la casa, de llamarlo. Mira, hace tiempo no te veo, no tiene que ser una comunicación de 3 horas. Mira, hace tiempo no te veo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Vamos a orar. Y cuelga. Pero no. Ay, pastora, si tú supieras el dolor de cabeza que yo tengo todos los días, las migrañas que a mí me dan, los dolores de cabeza, el dolor en el dedo, me duele la uña. Y ese dolor no me deja hablar. Yo no puedo hablar. No. Que Dios primero me quite este dolor y después yo me preocupo por los demás. Eso yo no lo leí aquí. Un hombre en la cárcel, donde sí Dios estaba con él, donde Dios lo bendecía, pero se preocupaba por los demás y estaba encerrado. Y para colmo, salieron primero que José. Y ahí fue que José le dijo, por favor, no te olvides de mí. Uno salió para que lo mataran y otro salió para estar nuevamente en su trabajo. Amén.
Pero esas son las pruebas que nosotros tenemos hoy en día. Y luego que pasó 2 años, ahí es que Dios mira tu corazón y dice, ya tú estás listo. Es como cuando nos meten en el horno, o cuando usted está asando un pavito, o cuando usted está asando un pernil, que primero lo tiene que limpiar, frotar, lo tiene que picar, hacerle boquetito, tiene que adobar y después lo mete al fuego, al horno. Y cuando usted lo mira, ya tú estás. Básicamente, Dios nos ve a nosotros y nos dice, nos da esa bendición cuando estamos listos. Nosotros somos los que aguantamos la bendición de Dios. Nosotros. La última prueba de nosotros, que Luis perdió el trabajo, nosotros dijimos, esto no nos va a coger mucho tiempo. No. Señor, ¿qué tú quieres que aprendamos con esto? Y seguimos en todo momento adorando, porque en la prueba se adora al Señor. ¿Usted quiere ver lo que Dios hace en su vida? Sea obediente y adore al Señor en medio de la prueba y tú vas a ver la mano de Dios. Tú la ves en todo tiempo y en todo momento. Y José continuó, no hubo ninguna queja, simplemente le dijo al copero, yo estoy aquí siendo inocente. Fue la única vez que lo dijo, estoy aquí siendo inocente. Y estuvo 2 años más. Hasta que a los 2 años después, capítulo 41, el faraón comienza a tener 2 sueños. Y el copero ahí fue que se acordó de este hombre. Un hombre que desde los 17 años comenzó a ser maltratado por sus hermanos, vendido. Trabajó en la casa del guardia, es que me gusta poner bien los nombres, del capitán de la guardia del faraón. Empezó a trabajar en esa casa, Dios lo fue preparando, coge experiencia ahí, quédate ahí. Por eso cuando vienen aquí a trabajar, tú no vas a predicar rápido. Tu primer ministerio cuando tú llegas a la iglesia de Jesucristo Espada de la Victoria, ¿sabes cuál es? Siéntate, que vas a aprender. Eso es lo primero que vas a hacer, siéntate. No me digas, yo quiero hacer, porque tú sentado tú estás haciendo. Tú estás quitando todo aquello que tú has aprendido y te vamos a enseñar por medio de la palabra, porque aquí se predica la palabra, te vamos a enseñar. Y después en un futuro te podemos decir, sí, ayúdanos a limpiar. Porque aquí los pastores son los que limpian. No se crean que nosotros le decimos a alguien que limpie. Somos nosotros los que limpiamos. Y viene gente, yo quiero hacer. ¿Sí? Sentado estás haciendo. Y José Dios lo empezó a preparar en la casa de Potifar. Y después en la cárcel. Mira qué cosa. Él empezó a trabajar en la casa de una élite egipcia. Porque Dios sabía que él se iba a mezclar con la élite de Egipto. Mire cómo Dios va preparando a uno. Y después lo puso a trabajar en la cárcel. Porque en la cárcel hay personas de diferentes clases sociales. ¿O no llegó ahí el copero y el panadero? Y él iba a bregar y él iba a trabajar con diferentes clases sociales. Y hay veces que Dios te pone a hacer cosas que tú no entiendes, pero es para prepararte para tu llamado y tu ministerio. Y lo que hacemos entonces es, ay, pero ¿para qué los pastores me ponen aquí, qué sé yo, a preparar el café? Que lo preparan las nenas. Porque aquí hasta las nenas trabajan. Esas nenas desde pequeñas saben y han recorrido todos los puestos con nosotros. ¿Y ahora qué? Ellas son las que están trabajando ahora mismo. Miren, Indira, ¿dónde está? Trabajando. Se está preparando para que cuando llegue allá, así yo sé hacer eso. Tienen que aprender de todo porque no se sabe para dónde es que Dios las va a llevar.
Y Dios nos pone en diferentes posiciones y nos quejamos. Y si usted se pone a mirar fuera del cuadro, qué clases sociales donde Dios puso a José, era para prepararlo para cuando se convirtiera en faraón. Porque cuando llega la bendición, llega completa. Porque cuando él le interpreta los sueños al faraón, mire, para que usted se disfrute esto conmigo. Vámonos al capítulo 41, versículo 37. Lea, vaya conmigo. Amén. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Dios te va a exaltar. Cuando llega tu tiempo, Dios te exalta. Todo lo que tú pasaste en medio de la prueba, calladito, en obediencia y sin cuestionamiento, Dios te va a exaltar en público. Que un rey de un país entero acepte todas las sugerencias que este hombre hebreo, porque los egipcios no soportaban a los hebreos. Para colmo, estaba encarcelado, era un preso. Para que un faraón y sus funcionarios dijeran, esas ideas están tremendas. Y no solo eso, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Pues imagínese usted, en medio de la prueba, el hombre de afuera va a estar viendo, ahí tiene que estar Dios, porque no hay sabiduría que este hombre pueda tener si no sea dada por el Señor. Cuando usted está preparándose en medio de la prueba, la sabiduría va a florecer cuando Dios lo exalta. No había otro hombre. Un pueblo pagano con un montón de dioses. Claramente este faraón decía, tan claramente lleno del Espíritu de Dios. Así que el faraón dijo a José, como te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Tenía funcionarios, consejeros, pero el faraón dijo, tan inteligente como tú, no lo hay. ¿Eso lo hace usted? Porque usted estudia. No. Usted no tiene la capacidad por más que usted estudie. Cuando te dan ni cuando es joven, que te dan esos mamotretos para estudiarse, esa fórmula que muchas veces uno se las embotella para pasar el examen. Pero un plan así, como lo detalló José, que ese fue aún más para allá. Mire, ese fue para pasado, presente y futuro. Le dio los planes para todos los tiempos. Eso lo hace el Señor. Pero si nosotros solamente pasamos la prueba quejándonos, te vas a seguir quedando en la prueba. Si sigues mirando el problema, te vas a seguir quedando en la prueba. Pero si tú levantas la cabeza y le preguntas al Señor, dime que yo aprendo de esta prueba, entonces que Dios te va a comenzar a trabajar contigo y te va a decir, esto yo te estoy preparando para esto. Pero nos quejamos hasta el del llamado que Dios nos da. ¿Para qué tú me llamaste para hacer este trabajo? Cuando hay otras personas. Nos ponemos como Moisés. Es que yo no sé hablar. Ponemos a cuestionar a Dios por el llamado que nos da. Si Dios te llamó para un trabajo es porque Él sabe que tú lo puedes hacer. Levántate y deja la desconfianza en ti. Deja ese miedo, esa timidez. ¿Tú me llamaste a hacer esto? Pues yo lo voy a hacer. ¿Tú quieres que yo haga este trabajo, el pastorado?
Pues yo lo voy a hacer, pero tú tienes que estar conmigo. Tú me llamaste, yo soy atrevida porque tú estás conmigo. Porque si no fuera una cobarde. Porque hoy en día pastorear no está fácil. Mire, la iglesia no está fácil. No está fácil. Pero si Dios te llamó a pastorear, si Dios te llamó a dar clases, si Dios te llamó a evangelizar, confía porque Dios va a estar contigo. ¿O es que tú te crees que Dios te va a tirar ahí? Ok, ahora brega tú con el problema, ahora yo voy a bregar con otro. No, eso lo hace el hombre y la mujer. Pero el Dios que tú y yo le servimos, si Él te manda, Él va a estar contigo. Él lo prometió, Jesús dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin. Nos dejó el Espíritu Santo, el que nos dirige, el que te va a decir, haz esto, haz lo otro. Pero como duermo hasta las 11 de la mañana y después me pongo a ver Netflix y no leo la escritura, pues así quiero pasar la prueba suavecito. Y cuando me da hambre, las 7 veces al día que me da hambre, pues me como arroz blanco y habichuela y 7 chuletas. Y no nos estamos metiendo con el Señor, que es lo que nos va a dar los planes, nos va a decir qué es lo que vamos a hacer. Y seguimos acá. En el versículo 39. Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado, eso ya lo leí. 40. Quedarás a cargo de mi palacio y de toda mi gente, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Dígame usted si eso no es una bendición. Cuando tú pasas la prueba, Dios te va a exaltar. 41. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y se lo puso en el dedo de José. Ese acto de poner el anillo le está dando toda la autoridad a José. Con ese anillo, José podía hacer leyes, podía decretar. Mire la confianza que tenía este hombre pagano en un hombre de Dios. Porque cuando nosotros trabajamos con gente que no le sirve a Dios, aún Dios te va a exaltar. Y este hombre y mujer que no le sirve al Señor va a decir, tú tienes algo que yo lo quiero. Tú tienes algo que me va a ayudar. Y tú tienes algo que este negocio o este trabajo me va a levantar. Tú tienes sabiduría que yo nunca había visto. Pero eso se busca cuando nos metemos con Dios. Y mire, yo no estoy diciendo que se meta en un ayuno de 40 días, 40 noches. Pero saque su tiempo para estar con el Señor. Busque, relaciónese con su Padre. Porque decimos que somos cristianos, pero abrimos la Biblia los domingos y si acaso. Porque es que aquí está en la televisión, está proyectada. Entonces, si está proyectada, ¿para qué voy a abrir la Biblia? ¿Para qué? Caramba, para que la marques y para que ensucies tu Biblia con bolígrafo y hagas anotaciones. Sigo por acá. Lo vistió con ropa de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que se subiera el carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba, se gritaba la orden, arrodíllense. Dios te va a exaltar, no solo ante los funcionarios, sino ante el pueblo. Porque el pueblo tenía que ver quién era ese hombre que estuvo en la cárcel hebreo, que me dijo lo que yo tenía que hacer y que tiene una inteligencia que no todo el mundo la tiene. Y esa sabiduría solamente la da Dios. Pero nos quejamos, usted me perdona, que muchos nos quejamos de los trabajos. Pero ¿a qué no lo deja? ¿A qué no lo deja? Ah, no lo dejo porque si no, no tengo cómo comer, cómo pagar las cosas. No te quejes.
porque ese es el medio que Dios utilizó para alimentarte. ¿Cómo puedo cambiar las cosas? Ponte a orar. Pero quiero cambiar las cosas quejándome. Y así mismo en los estudios. Esta maestra, mire, yo tengo un maestro que a mí me tiene la vida hasta acá. No era de concentración. Yo dije, yo me mato en la concentración. Pero así yo no me voy a matar mucho, qué sé yo, una B, una C, ¿sí? Y él explicaba, esto es así, plan, 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 plan. ¿Entendieron? Sí, no. Nadie se atreve a decir nada. No, sí. Nadie me dice nada, me voy a fumar. En el primer examen, yo saqué la F más grande de mi vida. Y yo, Dios mío, me va a bajar el promedio. En el segundo, la F más grande de mi vida, la otra. En el tercero, saqué una B. Y en el último, saqué una A. Y él cogía y tenía la mala costumbre de eliminar las 2 notas más malas. Y yo, por lo menos. Pero hasta en los maestros vemos eso. Hasta en los vecinos lo vemos. Seguimos acá. Me voy a 45. Luego el faraón puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Sanapanea, que significa Dios habla y vive. Te van a cambiar los nombres. Antes era el preso, ahora eres el segundo en mando, ahora eres el gobernador. Te cambia tu identidad. Cuando tú te metes con Dios en medio de la prueba, tú cambias completamente. Tú cambias. Mire, cuando entre la prueba para que salga rápido. Muchas veces lo huimos a la prueba. Entra en ese desierto. Salimos bien vestidos. Cuando salimos desgastados, pero Dios nos pone ropa y vestimenta nueva. Su mentalidad cambia. La mentalidad de José cambió. Para lo que tenía que trabajar, Dios lo tuvo que procesar. Y el cristiano de hoy en día no le gusta ser procesado, le gustan las cosas rápido. Nos quejamos. Yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo otro. ¿Por qué me toca gente tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los por qué, y los por qué, y por qué no es así. Yo no quiero hacer esto, vamos a poder hacerlo acá de esta manera. No, Dios te dijo que cojas a la derecha, no cojas a la izquierda. No, pero es que en la izquierda yo llego más rápido. No, pero vete por la derecha porque lo más seguro, si tú te vas por la izquierda, tienes un accidente. Hacemos entonces, Dios, muchas veces pedimos dirección, hacemos lo que nos da la gana también. Entonces Dios nos habla, nos quejamos, le cuestionamos y a Dios no se le cuestiona. Cuando yo veo una persona que le cuestiona a Dios, yo digo, verdaderamente no ha conocido al Señor todavía, no se relaciona con el Señor. Porque cuando tú te relacionas con el Señor, yo te aseguro a ti que tú tienes la certeza de que tú lo conoces tan y tan bien, que lo que Él me está diciendo, eso es lo que es. Eso es lo que es. Eso es, eso es, eso es. No es como un hombre. En muchas ocasiones, a veces hasta nuestros padres se equivocan, pero Dios no. Y cuando nos metemos con el Señor que nos dice, ok, mire, en muchas ocasiones yo estoy guiando y yo siento irme por otra ruta. Ya yo no cuestiono. Ok, yo sentí meterme por aquí, no sé por qué. Después me entero que hubo por allá un choque. Y si ese choque era para mí. Porque el enemigo está por ahí, pero cuando estamos haciendo las cosas del Señor, el enemigo también está viendo cómo callarte la boca, pero no cuestionamos. Entonces, chocamos y peleamos. Ay, Señor, ¿por qué a mí? Pues porque eres un cabezón y una cabezona que no estás siguiendo las instrucciones del Señor. Y alargamos las pruebas y seguimos alargando las pruebas. Y seguimos por aquí. No solo eso. Tras que le cambió el nombre, en el versículo 45, que le puso el nombre, también le dio esposa. Y la Biblia me dice que el que haya esposa, haya el bien. Así que, Luis, tú encontraste el bien. Y
Y yo encontré la paz. Y yo encontré paz. Así que él halló el bien, pero yo encontré paz y tranquilidad. Porque ¿quién quiere un matrimonio que estén peleando y peleando y peleando y peleando? Cuando la casa, el hogar, tiene que ser un remanso de paz. Por eso es que muchas parejas también se divorcian. Porque lo que es pelea y pelea y pelea. ¿Y quién puede vivir con una persona ahí peleando y peleando y peleando y peleando? Nadie tolera eso. Pues Luis halló el bien porque me halló a mí. Pero yo encontré paz y tranquilidad. Amén. Y no significa que estos 26 años que llevamos de matrimonio. Sí, él me está mirando allí medio. Sí, son 20. Juan, ¿verdad que son 26? Gracias. 26 años que no ha sido todo de fresas, de flores. Hemos tenido porque bregar con esta negra no está fácil. Porque son dos caracteres completamente fuertes. Son dos caracteres que dicen, no. Una que tú me hagas, yo salgo de aquí o tú sales de aquí. No. Esa pelea así. Y nosotros empezamos a poner reglas. Esto no me gusta. Esto lo tenemos que trabajar. En casa no se grita. En casa no se habla malo. Porque usted sabe que usted grita, es cristiano, pero los vecinos están, mire, con la oreja. Una cosa, y si es chismoso, se entera la de la esquina, la del frente y la de las 3 calles más adelante. Y eso que son cristianos. Pero José encontró una esposa que me dice aquí aparentemente, yo no encontré aquí que ellos pelearan. Cuando uno tiene un matrimonio, uno habla. Son dos culturas diferentes. Yo vine de una cultura en donde yo salía, donde me paseaban, y mi esposo salía solamente para Torrey. Esas eran las salidas de él. Y nos introducimos, empezamos a conocernos, porque en el matrimonio es que se conocen. Cuando deja la pasta, qué sé yo, como no me gusta. Cuando dejan las medias por ahí, como no me gusta. No sé, póngale usted nombre. Los regueros. Mire, yo le voy a decir una cosa y me voy a confesar. Yo soy bien desorganizada con los papeles. Pero es una cosa que usted ve el cuarto mío. A veces yo se la presento. A veces tenemos reuniones de la muchacha con el café con Cristo. Y yo tengo que tapar ese reguero. Pero hay veces que ellas quieren ver a Silver. Pues tengo que quitar eso. Y ellas ven el revolú y las montañas de papeles. Yo soy bien regona con los benditos papeles. Y Luis es bien organizado. Tiene una organización que yo digo, yo quisiera ser como tú. Pero a mí me da estrés esa organización de tener todo como que. Y yo le digo, es que yo soy una mente creativa. Aquí hay creación en este cuarto. Este cuarto yo lo uso de oficina de la iglesia y para trabajar mis cosas, mis manualidades y mis cositas. Por eso es que está dividido en muchas cosas. Pero en la computadora, ese pastor de usted es lo más desorganizado que existe. Yo no encuentro ni un documento en la computadora. Sin embargo, en la computadora yo soy organizada. Lo tengo por carpeta, por fecha. Pero en papeles yo no puedo hacer eso. Y me da un estrés ver el reguero. Y yo veo su cuarto de lo más organizado, con todos los libros que él tiene, por temas, por títulos. Y yo digo, yo quisiera hacer así, sus libretitas, sus magic markers, sus marcadores. Y los míos están unos por acá, otros por allá. Por eso no está todo. Pero somos diferentes. Usted en un matrimonio se va a encontrar con eso. Y si es una persona controladora que va a decir, no, imagínese usted. Hay que llegar a un happy medium. Y nosotros, Luis, no, mira para ese cuarto. Es que yo no encuentro eso. Yo voy y lo encuentro.
Y tengo que ser consciente que tengo que aprender a organizarme en los papeles. Sé dónde está todo. Tengo los papeles de la iglesia muy bien organizados, eso sí. Pero llega tanta correspondencia que digo, los rompo después. Y los rompo después que, mire, parece una, ¿cómo es que se llama? Una resma de papel. Una resma de papel. Pues, pero como al 10. Y ya tengo pues que empezar, pues yo digo, Dios mío, pues ahora que voy a empezar de nuevo, tengo Brenda, y yo me hablo, Brenda, tienes que organizarte. Tienes que organizarte. Y a veces le digo a la pastora Emily, te voy a contratar para que me ayude. Porque ella es otra que ella organiza todo de una manera, pues en eso mi suegra los trató en eso, los trabajó, vio el desorden, el desmadre, pues mi suegra no trabajaba. Su trabajo era, no trabajaba afuera, pero trabajaba demasiado con 4 muchachos. Era la contable, era la cocinera. Así que tenía mucho trabajo. Pero en mi casa no, en casa trabajaban los dos. Así que pues esto es, pues a veces yo tenía el escritorio y continuaban los papeles, hasta que me hartara de verlo, limpiaba pero volvía. Ya la semana esto estaba igual o peor. Y yo estoy tratando de Brenda, tú tienes que trabajar en esto, porque a mí no me gusta. Y si a mí no me gusta, yo me imagino que a Luis tampoco le gusta, yo no le pregunto. Yo soy sabia y sagaz. Yo no le pregunto. En el matrimonio hay que ser sabia y sagaz. Lo que se sabe no se pregunta. Así que yo ni le pregunto a él. Y yo le digo, de verdad que en eso yo te felicito. Se nos olvida felicitar a nuestro esposa. Gracias por cocinarme. Gracias por fregar. Gracias por pasar mapo. No, pero yo he visto caballeros que se sientan a estar pidiendo, a estar exigiendo, viendo televisión y la esposa acá, afanada, trabajando, sirviéndote comida porque les sirven primero a ellos, ellas comen última y después tienen que venir a recoger el revolú de traste y ellos todavía sentados. Y las esposas tienen que darle también en muchas ocasiones muchas felicidades a su esposo porque son buenos padres, porque las ayudan a criar. Sea usted agradecida de lo que Dios le ha dado. Y uno tiene que ser agradecido con el esposo y la esposa que Dios le dio a uno, con el hijo y la hija. Y yo no sé por qué yo estoy hoy hablando de esto, pero solamente lo único que sé es que si lo estoy hablando, que no estaba planificado, es porque Dios y el Espíritu Santo así lo quiere. Tenemos que agradecer a nuestros esposos, a nuestros cónyuges, por lo que están haciendo con nosotros. Y no le estemos exigiendo, porque exigimos lo que no hacemos. Cuando decimos, esta comida está salada, pues caramba, cocina tú, aprende, cocina tú. Pero no, vemos en esta como que, ay, está saladita, ay, no te preocupes, yo te hago otra cosa. No, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Échale agua, mucha agua, bebe mucha agua, mucha, para que bajes esa pila de sal. Seguimos acá. Mire, esto es un chiste. Mi papá una vez me pidió, una avena fue una farina. Yo nunca había hecho eso. Y yo pensaba que era como si se hacía una avena. Cuando yo fui a echarle esa farina al plato, no cabía, yo decía, ¿dónde está? Se quedó pegada en la olla. Y decía, bueno, papi, lo intenté, hazte otra cosa. Y seguí, porque imagínense, si no sé, no voy a seguir intentando. Y en un arroz, el primer arroz que yo hice, que yo parecía hacer, para empañetar. Lo que Luis usaba para pegar el Jason board, eso era lo que parecía aquel arroz. Pero ahora cocina espectacular. Para la gloria del Señor. Y entonces sigue acá.
Versículo 45. Cogió vacaciones José después que le dieron ese puesto, como nosotros. Ahora me voy a echar para atrás porque ya Dios estuvo conmigo y ya como me dio lo que yo quería, pues ahora lo dejo. ¿Cogió vacaciones José? No. Mire, versículo 45. Luego el faraón puso un nuevo nombre a José, eso ya yo lo leí. Más adelante, entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. ¿Tenía cuánto? 30 años. Salió de su casa a los 17. Cuente cuántos años estuvo en la prueba. 30 años. Él salió más o menos a los 18 para la casa de Potifar. De 18 a 30 años empieza a restar para que usted vea cuánto duró la prueba de este hombre que se mantuvo fiel. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón de rey. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Rápido se puso a trabajar para aquel hombre que Dios puso en gracia. Vamos a ponernos en pie. Y por último, aquellos que los maltrataron, aquellos que lo querían matar y lo vendieron, en vez de vengarse, él simplemente los perdonó y los alimentó. Cuando Dios te exalte, perdona a todos aquellos que te hicieron las cosas, te hicieron mal, aquellos que hablaron mal de ti. Perdona y aliméntalos con la palabra, aliméntalos con el testimonio. Eso fue lo que hizo José. Con todo el poder que él tenía, él pudo haber hecho muchas cosas, porque él no los buscó, los hermanos llegaron. Y yo me imagino que en un momento dado José sabía que como el hambre iba a estar tan rampante que sus hermanos iban a llegar. Y yo me imagino que dentro en sus noches él pensaba, algún día los volveré a ver. Y él no planificó, cuando los vea los voy a meter a la cárcel. Y no van a comer ni un grano. Al contrario. Es más, algo que yo le decía a Luis que me gustó mucho. Él preparó a sus hermanos para que el faraón no cogiera ninguno a su servicio. Porque si el faraón hubiese visto a un hermano de buena lid, que sea fuerte, lo hubiese cogido para su servicio. Y le dijo, dile al faraón que ustedes son pastores, porque ellos no soportaban los pastores. Y los puso en otra tierra, cerca pero lejos. Imagínese usted el amor tan grande que este hombre tuvo por sus hermanos y aprendió a perdonar. Que los preparó. Es más, cuando se presentaron delante del faraón, José solamente llegó a 5. A 5. Y no los que estaban fuertes. Parece que los más viejitos. No me dice cuáles fue, pero parece que los que ya estaban ya gastaditos. A los hermanos gastaditos. Para que no entonces dijeran, estos a mí me sirven para que estén en mi ejército. Lea bien la escritura. Lea bien la escritura, que José, pudiendo haber hecho muchas cosas, aún después que su papá murió, que los hermanos tuvieron miedo, ahora que papi se murió, ahora este se va a vengar. Al contrario, lo siguió tratando igual. Si lo siguió tratando, le dio las mejores tierras, los dejaron vivir bien. Y en muchas ocasiones Dios nos bendice y nos olvidamos de aquellos que nos hicieron mal, pero aquellos fueron los que Dios utilizó para yo llegar a esto. Fue como Jesús le dijo a Judas, avanza y haz lo que tengas que hacer. Y en ocasiones llegamos y empezamos, ¿usted se cree que todo lo que yo pasé en la iglesia donde yo me congregaba, yo lo tenía que pasar?
para llegar a donde yo estoy, trabajar con las damas de esta iglesia. Yo tenía que pasar por eso. Porque si yo no lo pasaba, yo no sabía lo que ellos estaban pasando. Y hoy en día esta iglesia tiene un poderoso ministerio llamado Café con Cristo, de unas poderosas mujeres que están siendo trabajadas y muchas han salido ya preparadas para hacer el trabajo que Dios tiene que hacer. Yo tenía que pasar por eso. Igualmente, Luis como pastor tuvo que haber visto cómo era tratada la mujer en esa iglesia, porque usted sabe qué, lo único que Luis tiene son sobrinas. Ahí no hay ningún nene. Imagínese usted, a esas sobrinas hay que explicarle cómo es lo que dice la verdadera palabra para que no venga ninguna otra a venir a castrarlas. Y eso no es permitido. Y le damos gracias al Señor, yo siempre le di gracias al Señor, que nuestros padres siempre se congregaron con nosotros y que no fue a otra iglesia que le metieran cosas en la cabeza que no eran. Y es un privilegio para nosotros ser los pastores de nuestros padres. Eso es un privilegio que no todo el mundo tiene. Ser pastores de nuestros cuñados, de los hermanos de él. Ahora le tocará al pastor Adán bregar con su familia, porque esto no se detiene. Así que, hermana y hermano, pasa la prueba rápido para que te llegue la bendición. Si estás pasando por una prueba, dile al Señor, dime qué tú quieres que yo aprenda de esto para pasarla ya. Tengo que pasarla. Porque Dios te va a llevar a una tierra, a un sitio. Y me refiero a tierra, a tu llamado como tal, que tú vas a ver, ya yo entiendo porque yo tenía que pasar por esto, ahora entiendo. Dios te está preparando, si tú estás pasando por una prueba, pero si Dios te está pasando por una prueba, porque a veces tú eres el que te mete, y eso no son pruebas, esos son ustedes metidas de champion, que hicieron las cosas como les dieron la gana. Pero Dios con todo y eso es un Dios de oportunidades y es un Dios que cuando tú le dices al Señor, perdóname, ayúdame, porque Dios lo hizo con nosotros. Nosotros estábamos en un momento dado que no queríamos saber de la iglesia. Y cuando volvimos a llegar, Dios usó un pastor que yo lo bendigo donde quiera que está. El pastor Lito. Y nos dijo, Luis y Brenda, es tiempo que se monten nuevamente en la guagua porque si no se quedan. Esta es la última llamada. Y nosotros dijimos, nos vamos a montar. Y nos montamos. Y hemos pasado por situaciones, pero le damos la gloria al Señor porque siempre ha estado con nosotros. Te lo digo como modo de testimonio que vas a pasar por situaciones. Lo vas a pasar. No todo es lindo, pero es hermoso cuando estamos con Dios. Va a venir la prueba, claro. Dios te va a tener que probar porque tiene que... ¿Cómo usted cree que usted tiene esa prenda bonita, ese oro, ese diamante? El diamante no viene así, bien lindo, como usted lo ve en la joyería, ¿verdad? Porque por lo menos acá, en la joyería, así bien bonito. Eso no llega así, eso es un proceso. Pero no queremos pasar por el proceso. Pues déjame decirte que sí, que tienes que pasar por el proceso. Procesos pueden ser enfermedades, divorcio, trabajo, hijo, hija,